Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Están en mi diario Caminar con Adriana Enríquez Diego. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial. Estamos muy contentos. Muchas gracias por venir. Novia de la Re, angeloterapeuta y reikista. ¿Sí? Así es. Así es, de veras que muchas gracias por venir. Gracias. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es el sincretismo religioso, pero antes que nada, Nubia, yo quiero que me platiques un poquito sobre ti y cómo comenzaste con esto de la angeloterapia y el Reiki. ¿Cómo llegas a eso en tu diario caminar? En mi diario caminar está muy interesante. Precisamente yo como todas las personas, ¿no? Fuimos bautizadas en la Iglesia Católica y hubo un momento en mi vida que me marcó. Divorcio de mis papás, entre tantas cosas. Y pues ahora sí que no encontraba ese camino, esa luz que me guiara, ¿no? Ese guía que ahorita todos tenemos un guía espiritual, ¿no? También, o no hacemos uso de él, pero también puedes hacer uso de los guías espirituales, ¿no? Entonces, de ahí, cuando me pasa todo esto, muchísimas cosas, pues no encontraba lugar, honestamente, en mi vida. Pues ir a misa los domingos, con todo respeto, pues a mí no me llenaba, la verdad. Entonces no era lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Era una búsqueda más profunda en mi corazón y rendirme ante Dios. Sobre todo decir, ¿sabes qué? Yo no puedo. Con mi vida, Señor, ayuda. Inicio yo en Amistad Cristiana, que ahí ha sido mi casa durante muchísimos años, y mi escuela, porque ahí aprendí, primero encontrarme conmigo misma, ¿no? Es decir, encontré el camino correcto. Uh-huh. La verdad, aprendí a leer la Biblia, y sobre todo ponerla en práctica en muchos casos también. Una vez que me asiento en esta práctica cristiana, busco otro camino también muy bonito, que es precisamente Los Ángeles. Uh-huh. Pero para haber iniciado el camino con Los Ángeles, tuve que pasar todo esto, como les digo, conocer la Biblia y también prepararme y estudiar todo lo que refiere al mundo tan maravilloso que es de Los Ángeles. Y yo siempre digo, y lo reitero siempre, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Uh-huh. Estar en este mundo, estar en lo espiritual, que no es fácil. Uh-huh. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer, poner en práctica lo que aprendes, ¿no? Claro. O sea, no nada más se trata de Dios te bendiga, ¿verdad? Y caemos en el fanatismo. Y pues lo que me trajo aquí con ustedes, que qué padre, pues es precisamente tener este nivel de plática que es muy agradable y un tema muy controversial que vamos a abordar. Uh-huh. Pero que está muy padre y que esperemos que le guste a la audiencia, ¿no? Y Sí, pues es un tema muy interesante. Yo creo que vas a tener que venir en otra ocasión a platicarnos sobre todo lo de Los Ángeles. De verdad, espero que sí nos honres con esa visita, porque también es un tema muy interesante. Muy amplio. Muy amplio. Y sé que a muchas personas les interesa. Entonces, lo dejamos para otra ocasión, pero supuesto. Prométemelo, prométemelo. Totalmente. Okay. De acuerdo. Y bueno, hoy vamos a hablar del sincretismo religioso. Entonces, yo, para comenzar, me encantaría que me dijeras qué es el sincretismo religioso. Uh-huh. Mira, el sincretismo religioso es la mezcla de religiones, ¿no? De creencias. Cuando existen dos culturas o más, igual dos religiones o más, en un mismo contexto, se hace esa fusión, uh-huh. ¿Sí?
Hablar de religión es un poco difícil porque la audiencia lo entenderá, que dice, no, pues habla de religión, habla de política, no nos ponemos de acuerdo. Exacto. Pero creo que esta conversación va a estar muy interesante, con conocimiento de causa sobre todo, ¿verdad? Sí. No es nada más estar hablando por hablar, todo tiene una referencia. Sí. Y precisamente en México vamos a hacer regionales, ¿no? Ok, De nuestro claro. país, vamos a hablar de nuestro país. Y cómo inicia todo esto, ¿no? Ese sincretismo, esa mezcla de religiones, pues es a través de la conquista de México, ¿no? Porque antes de la conquista, pues existía ese politeísmo, esa mezcla también, esa, ¿cómo se dice? Práctica de diferentes religiones, que eran los mexicas, eran los aztecas, y ellos adoraban a diferentes dioses, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero ahí usaban mucho el sacrificio, ¿no? De animales que le ofrecían como un premio, ¿no? Por el favor recibido, se puede traducir Sí. de esa manera, ¿no? Sí. Posterior a ello, pues viene la conquista, viene Hernán Cortés, nos traen la religión entre tantas cosas de España, ¿verdad? Él era un devoto, Hernán Cortés, ¿no? Sí. De hecho, era muy devoto de la Virgen de Guadalupe, Exacto. de Extremadura, España. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En 1519 fue eso, Fíjate. ¿no? De Ok. la conquista, y qué padre. Pasa la conquista, nos imponen esa religión, pero sigue la práctica de estos rituales, ¿no? Sí. Por parte del pueblo mexicano, ¿no? Ciertas personas, pues, obviamente se fueron a la religión católica y se quedaron, siguieron con sus tradiciones, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pero muy interesante porque después de eso, 407 años después, que fue donde inicia la época cristera. Duramos con la imposición de la religión católica 407 años, ¿no? Posteriormente viene la época cristera, que dura 3 años, que es de 1926 a 1929, cuando estaba Plutarco Elías Calles como presidente de la República, y él promulga una ley que se llama Ley Calles. Cállese, señor. Cállese, señor, ¿no? Cállense todos los laicos, ¿no? Porque en realidad era privar precisamente al laico, al pueblo, de toda manifestación de fe, que no existían los bienes raíces, expropiar las propiedades de la iglesia, entonces que hubiera menos sacerdotes. Entonces, era una limitación a la iglesia, ¿no? Entonces, eso fue en junio de 1926. Cuando inicia todo esto, ¿no? Pero en agosto ya es cuando ya se hace el movimiento en sí, ¿no? Cuando se arma todo, toda la guerra, ¿no? Y Fue un caos, sí. Como te decía, me acuerdo que mi abuelita nos platicaba que incendiaban las iglesias. Tomaron templos. Sí, o sea, Sí. y la gente se casaba a escondidas. Bautizaban Bautizos, a todo era escondidas escondidas, sí. en los sótanos de las iglesias, en las iglesias cerradas, En las casas. en las casas, y pues ahí, como te decía, se perdieron muchos registros porque las iglesias tenían todos los registros de nacimiento, Sí. y pues el acta de nacimiento de mi abuelita se quemó. Pero sí, ella platicaba que rezaban a escondidas, todo era muy como penadísimo, ¿no? Sí, y todo esto generó un caos porque en costos, en vidas, Claro. y aparte muchísima gente fue que huyó a Estados Unidos. A raíz de eso, por todas estas pérdidas materiales y humanas, Estados Unidos interviene ante el Vaticano para decir, ¿sabes qué? A ver, mete la mano aquí porque esto se está fuera de control, ¿no? Y es cuando ya Iglesia-Estado, que en 1929, como la máxima autoridad del Vaticano, interviene.
Y es cuando ya entregan, ¿no? Ujú. Los cristeros hacen entrega de los templos, de las armas, Mm, ¿no? Y, Ujú. y se respeta la religión, ¿no? ujú. Aunque podemos decir la religión es una cosa, Dios es otra cosa, ¿no? Totalmente. Sí, siempre. Yo, en mi personal punto de vista, todas las religiones, y ninguna tiene la verdad absoluta, y me atrevo a decirlo, ninguna tiene la verdad absoluta, y lo digo con conocimiento de causa, precisamente porque he estudiado diferentes religiones, ¿no? Ujú. Y prácticamente son represoras, son duras por los dogmas que mencionamos, ¿no? Entonces, y Sí. te limitan a ti como ser humano, como creyente. Entonces, la gente ha tomado la decisión inclusive de si no me va bien en esa religión, me voy a otra, ¿no? Sí, donde más le acomode. Si se han fijado, Además, sí, sí, donde sí. me acomode, Ajá, donde no me exacto. estén jodiendo De la acuerdo vida. a sus intereses, ¿no? Sí. Intereses Exacto. O personales. donde te sientas más cómodo, más feliz Claro. o menos infeliz, no sé. Claro, Ujú. exactamente. Pero, por ejemplo, si vemos lo del sincretismo religioso, o sea, podemos ver en los tiempos de los babilonios, los asirios, los acadios, o sea, las culturas más antiguas de Medio Oriente, ¿no? Ellos tenían su teoría de la creación, tenían su creencia de cómo había sido creado el mundo, que lo discutimos en el episodio sobre la creación. Sí, sí. Y por ejemplo, ellos hablan de un diluvio universal, ¿no? Y hablan de un diluvio y se habla de un hombre que recibe la instrucción de uno de los dioses, un Anunnaki, de construir una barca donde va a meter a personas y va a meter animales, ¿no? Para salvar todo, porque va a ser inundado el mundo, ¿no? Y ¿qué terminamos pasando? Los cristianos, las personas que siguen el mahometanismo, o sea, el islam, creen en un diluvio universal, y esto viene de la Torá, o sea, de la Biblia judía, como quien dice, ¿no? Y los judíos se nota perfectamente cómo tomaron de los asirios, de los acadios, de los babilonios, esta historia del diluvio universal. O sea, es una copia. Nada más cambian los nombres. Si se llamaba Nurchipal, el hombre que salía en la historia original, se llama Noé ahora, ¿no? Sí, claro. Pero es la misma historia. Y ahí vemos es un ejemplo antiquísimo, porque los judíos tienen... Desde la creación, exactamente. Sí, exacto. No, y luego, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el documental que estábamos viendo el otro día, ¿cómo se llama? el de Graham Hancock. Graham Hancock. En ese documental, él va a diferentes ruinas de civilizaciones, pero antiguísimas, ¿no? Entonces, bien curioso porque él se va al Brasil, viene a México, va a Isla Pascua, a Pascua, bueno, está en la isla de Malta. En esos lugares dice que hay registros de que todos ellos tienen también registrada la época del diluvio. Universal. O sea, entonces pues aquí en México pues ya se tenía eso. Llegan los españoles con su religión y con la Biblia y vienen hablando también del diluvio. Entonces nosotros aquí los indígenas pues ya teníamos referencia de eso. Entonces, desde entonces empieza la fusión y la mezcla de todas estas creencias. Sí. No, realmente no es algo que esporádico, ¿no? Que se da en un lugar u otro. En el transcurso de la humanidad se ha venido dando este sincretismo de creencias, religioso, Sí. ¿no? Entonces, vemos el primer ejemplo así con los judíos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se crea la religión católica, por ejemplo, en el que es la más antigua. Pues realmente según esto, de ¿no? las cristianas, ¿no? Ajá, es la religión cristiana. Sí, pero en el momento en el que la religión cristiana estaba emergiendo, estaba saliendo, había muchas sectas, digamos. No había una iglesia centralizada, no había un dogma centralizado. Todos eran, había unos cristianos, los cópticos, que creían que Jesús era Dios y por lo tanto cuando caminaba en la tierra
no tenía cuerpo físico, ¿no? Había otros que creían que era un hombre, pero que había alcanzado como la iluminación, la divinidad. Y entonces todos tenían una concepción diferente. Había muchos más evangelios también, que luego fueron suprimidos y destruidos en su mayoría, ¿no? Que sobrevivieron unos cuantos en lo que vienen siendo los documentos de Hag Hammadi, ¿no? Que fueron encontrados en el Mar Muerto, en esas ánforas, protegidos por el tiempo. Pero el caso es que cuando Constantino, el emperador romano, dice, es que tenemos un imperio que no tiene cohesión, ¿no? Ni siquiera tenemos un idioma ya. Principalmente hablaban griego, ¿no? Pero había muchísimas otras lenguas. No tenían una cultura general, había personas que tenían religiones diferentes. Entonces él dijo, necesitamos centralizar algo, la religión, esto para que nos una a todos, para que tengamos un común denominador. Y la forma que hizo primero fue, buscó una religión que pudiera ser utilizada para este fin. Va con los rabinos judíos y los judíos le dicen, oye, pues no, porque nosotros ya tenemos nuestra religión, nuestra capital está en Jerusalén, ahí es donde está la sinagoga principal, y estos son lo que creemos. Y primero nos matas antes que convertirnos a lo que tú quieres, ¿no? Ser un instrumento político realmente. Fue con las personas que seguían a este dios, a esta diosa Ishtar, por ejemplo, Astarte, y no los logró convencer. Y dijo, ¿qué religión es pequeña, maleable, todavía como utilizable? Pues los cristianos, ¿no? No tenían muchísimo tiempo de haber emergido, no tenían muchos seguidores ricos ni famosos, ¿no? Era una religión de esclavos casi, ¿no? Entonces los agarra, los trata de convencer, los que no se convencen desaparecen misteriosamente, tienen accidentes, les cae un piano en la cabeza, lo de siempre, ¿no? Sí, claro. Sí. Digo, ya sé que no se ven inventados los pianos todavía, pero pues es la forma, ¿no? Y entonces crea una nueva religión, hace el Consejo de Nicea, ahí se unifican lo que vienen siendo los conocimientos, se hacen los dogmas iniciales de la iglesia, y también es cuando suceden cosas maravillosas como, bueno, es que mira, ¿cómo vamos a convencer a los que siguen, por ejemplo, a Ishtar? No, pues mira, de Ishtar pasa a convertirse en María, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tanto es tantito? Ya no le vas a decir Ishtar o Astarte, ahora le dices María, ¿no? Uh-huh. Y no, pues es que mi dios Baco es un dios increíble, que no, mira, tú no te preocupes, ahora se va a llamar San Valentín, no sé, ¿no? O sea, vamos a inventar un santo por cada uno de los dioses antiguos. Entonces muchos de esos dioses antiguos se convirtieron en santos. Los primeros santos fueron dioses, ¿no? Y por ejemplo, cuando sale lo del asunto de la Navidad, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en ningún momento se menciona que Jesús nace un 25 de diciembre. Sin embargo, todos sabemos que nació el 25 de diciembre porque es la Navidad, ¿no? Pero en Navidad resulta que en esos días... Pero no conviene decir eso, ¿no? Pues no. Porque ya está preestablecido ese día. Sí, Coca-Cola ya lo comercializó. O sea, ya está muy comercial. Efectivamente ha sido un tema muy discutido esto del nacimiento de entonces, pero en esas fechas se celebraba al sol invicto, ¿no? Uh-huh. Entonces, al sol invictus, que era un dios, uno de los tantos dioses del mundo antiguo, pues terminamos utilizándolo con el mismo fin, o sea, ahí hubo sincretismo. Entonces, cuando llegan los españoles a México, llegan ya con una religión que es un sincretismo de muchísimas otras. Esa mezcla. Es una mezcla tremenda, y todavía llegan y se hace un nuevo sincretismo así, iberoamericano, muy interesante. O sea, realmente la religión en México se convierte en algo muy interesante por esta mezcolanza tan tremenda de fusiones de ideas. Uh-huh. No, y luego aparte llegan con esta nueva religión, los indígenas tienen sus propias creencias y quieren imponer. Hasta la fecha, sí. Hasta la fecha. Se impone y pues muchos lo aceptan, entre comillas, para evitar
pues el maltrato por miedo, etcétera. Entonces, la muerte lo adoptan, pero se quedan con sus creencias en el fondo. Entonces, podían estar rezando por acá porque les exigían los padres que traían Curas. ellos, los curas, y por este lado de acá hacían sus rituales Escondidas. A puerta cerrada. a puerta Sí. cerrada. Así es. Entonces, y todavía podemos verlo, ¿no? Sí. O sea, podemos verlo porque más en el sur de la República, o sea, hay quienes le siguen bailando para que llueva. A Tlaloc. A Tlaloc. A Tlaloc, al dios de la lluvia. Y le siguen pidiendo y le mueven ahí las semillas y todo para que llueva Tlaloc, porque están rezando por acá y no llueve, pero pues acá tengo al backup, al que le puedo rezar porque él también sirve. Ahí está, hasta ahorita. Sin embargo, Hasta la desde fecha. mi manera de ver, por ejemplo, si tú acudes a Tlaloc, no hay sincretismo. Estás utilizando un antiguo dios de un panteón indígena, ¿no? Autóctono, nativo, y no estás, porque no se fusionó. No se fusionó. Pero, por ejemplo, Ok. la Virgen María, o más bien la Virgen de Guadalupe de México, es el sincretismo más profundo y fuerte de México. Porque acuérdate, ¿cómo fue que surgió todo? O sea, en el Cerro de Tepeyac, y resulta que en el Cerro de Tepeyac, donde está la antigua capilla que se puso para honrar a la Virgen de Guadalupe, ahí había un templo a la Tonantzin, ¿no? A la diosa madre, a la diosa de la fertilidad, del amor, era la madre de ese grupo humano, ¿no? De los náhuatl. Entonces, vas, destruyes ese templo, esa pirámide, y construyes ahí un templo, una capilla, con las mismas piedras, ¿no? Exacto. Y donde antes estaba la imagen de la Tonantzin, que es destruida, pones ahora una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y ahí les dices, miren, nada más fue, y como los programas estos de que vamos a cambiar hacerle un tune-up a tu auto, o vamos a cambiar totalmente tu casa. Es igual, le hicimos un tune-up, ¿no? Nomás mejoramos la pirámide, ahora es una capillita, y fíjate que este y el otro, y pues la Tonantzin ahora tiene otra apariencia más moderna, ¿no? La modernizamos, es la Tonantzin 2.0. Hay una sustitución, ¿no? Ajá, pero por lo mismo se aceptó con mucha facilidad y con mucha... O sea, ya estaba esa diosa en el corazón de los mexicanos antiguos, y simplemente la siguieron conservando en su corazón. O sea, no, Eso es sincretismo en su más pura expresión. Aunque, o sea, no existe ahí el yugo de imposición. Ahí fue un cambio y ellos lo aceptaron, y por eso pues también Sí. es un amor ferviente, ¿no? Sí, En México por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y no nada más en México, es no, mundialmente sí, conocida, cierto. Sí. y celebrada. Sí, Sí. de hecho la Virgen de Millones. Guadalupe es la Virgen de la iberidad, de la hispanidad, o sea, del mundo hispano. Sí. ¿no? Y fue Hernán Cortés, que era súper devoto de la Virgen de Guadalupe, pero de allá de España, que se la trajo a México, nada más que, según lo que me explicó un maestro alguna vez cuando me estaban dando clases al respecto, me dice, bueno, es que mira, las iglesias, vamos a decir que tienes una catedral, y en esa catedral tienen a la original Virgen de Guadalupe. Si tú la quieres seguir adorando en otro lugar, vas a pagar, como si fuera una franquicia, Oh. ¿no? Vas a pagar una lanita cada año por el uso de la imagen. Entonces, si a tu iglesia le llega, vamos a decir, 1 millón de pesos anuales por el uso de esa imagen, entonces me vas a pasar un 30%, ¿no? Entonces, una manera sencilla de no hacer eso es cambias algo. Entonces, si la Virgen tenía una corona, pues se la quitas. Si la Virgen tenía un manto de tal tipo, pues se lo quitas, ponle otro, ¿no? Si tenía zapatos de tal tipo, ponle chanclas. Y ya la cambiamos, pero ni siquiera le cambiaron el nombre. Y uno de los elementos que se me hacen muy importantes es que Guadalupe está en la parte donde fue dominada por los musulmanes.
Entonces, cuando expulsan los españoles a los musulmanes, una gran afrenta que les quisieron hacer fue con la creación de la Virgen de Guadalupe, fue que en el Islam la mujer pues no tiene el mismo nivel que el hombre. Entonces ponen a una mujer pisando a la luna creciente, ¿no? Entonces, ¿qué peor insulto puede ser para el Islam que una mujer esté pisando su símbolo, que es la luna creciente? Y ahí tú ves la imagen de la Virgen de Guadalupe, ahí está la luna creciente y ella está parada sobre ella. Entonces, es un elemento totalmente ibérico y está presente en una virgen que supuestamente salió por un milagro en el Tepeyac, y a ella qué le estaría importando lo que estaba pasando en España con el Islam y demás. Wow. ¿Qué tal? Wow. Qué interesante. Qué interesante. Otra de las cosas que se han hecho muy exclusivas las religiones, como dicen, también hay niveles, ¿no? En las religiones. Sí. Ha hecho también que cierta comunidad de artistas, ¿no? Tienen sus propias religiones, ya no tanto la católica ni como ni la cristiana. Bueno, o sea, es religión la cientología. A eso iba. Sí, a eso iba, wow. pero es una religión de una gran élite. Oh, sí. O sea, no cualquiera puede pertenecer ahí, ¿no? Ajá, exactamente. Y tienen sus ideologías y pues casualmente todo el que pertenece ahí son De dinero. muy personas muy con un alto nivel económico. Sí, fíjate que yo conocí... Tom Cruise. Sí, es el máximo máximo representante, más exactamente. Yo conocí a una persona que perteneció a esa religión y yo le dije, porque ya no es, ¿no? Entonces dije, oye, le digo, pero pues en esa religión tienen que tener mucho dinero, le digo, pues no necesariamente, me dice. Ah, no, le digo, no, me dice, claro, los que tienen dinero pues entran y no tienen que hacer tanta labor como los que no tienen. O sea, haz de cuenta que... Chambén los pobres. Exactamente. O sea, parece que para entrar hacen mucha labor de ayuda y todo eso, pero como que tienen que dar mucho servicio y no sé si van juntando puntos o no sé cómo van subiendo de nivel. Tienen pero, sus propias reglas. Tienen ¿no? sus propias reglas y pero parece que sí les exigen también que aporten mucho. No sé, es complicada. Dependiendo tu nivel, es como va a ser tu aportación. Obviamente sí. Tom Cruise no va a ser igual que aporte a otro que va empezando, no son más las cantidades es más económico, sí. Y aquí va el cheque de $1 millón. Y el otro Totalmente. le trabaja porque no aportó el económico. Sí. Claro que, o sea, pues él no puedo hablar mucho de esa religión porque pues no la conozco muy bien ni nada, pero estaría suave. Yo tuve una persona muy cercana a mí que era cientólogo, ¿no? Y me regaló el libro de de Ronald Hubbard, el de cienciología, ¿no? ¿Cómo se llama? Dianética. Y lo agarré porque yo he leído todos los libros. Me dices que es un libro sagrado y lo agarro y lo leo, ¿no? De pie a pa, porque no sé por qué tengo una extraña fascinación. Y lo leí y ese libro me quedé yo, ¿qué onda? Debería ser teólogo, ¿no? A lo mejor en otra vida. En otra vida fui teólogo. Pero el caso es que lo leí y dije, aquí no me hizo clic para nada, ¿no? Pero sí me interesaba, por ejemplo, los resultados obtenidos porque la persona de haber tenido traumas muy profundos, serios, duros, logró superarlos. Entonces me interesaba. Yo le decía, bueno, ¿qué haces? ¿Qué pasa, no? Me hubiera gustado vivir, porque él vive en Texas, esta persona, y yo haber estado ahí con él para haber ido. Soy bien mitotero, ¿no? Entonces, me hubiera gustado entrar y ver cómo era el proceso, ¿no? No me tocó vivirlo, ¿no? Pero él me decía, yo pago cursos, porque pagaba muchos cursos en los que entraban en un proceso como de depuración y de limpieza
de todos los problemas emocionales y demás. Ajá. Y ahí es donde se iba mucho dinero, ¿no? Pero por lo menos siento yo que esta persona conseguía lo que estaba buscando, o sea, una paz, ¿no? Claro. Entonces... Pero, por ejemplo, tú que más o menos leíste ahí, ¿viste algún sincretismo? Ningún sincretismo Nada, pude es todo. encontrar. Haz de cuenta que esa es como una filosofía. Más que todo, yo creo que más- es una corriente filosófica, Sí, ¿no? ¿verdad? Que una religión propiamente. Ajá, Sí. ok. Yo le veo más una corriente filosófica que una religión. Sí. Sí, Y exactamente. es nueva, es moderna. Es totalmente Entonces, nueva. a Más o menos, diferencia... ¿cuándo empieza esa? Pues creo que fue como, mira, me contaron una historia que no sé si sea cierto porque yo la verdad es que me puedes contar las cosas y me quedo, wow, pero como cuando lo escuché, y vamos a decir que fue en los fines de los 80s, no existía el internet como para, a ver, te Claro, metes, ¿no? claro. La Que cienciología. Ronald Hubbard era escritor de ciencia ficción, que escribía libros, y que estaba con un amigo que también es escritor de libros, y que estaban haciendo apuestas, que estaban tomando y haciendo apuestas. Y entonces dijo uno, yo soy tan buen escritor que podría hacer un libro que convenciera a la gente de X cosa. Y él dijo, ¿Qué tal? pues vamos a hacer una apuesta. Y Hubbard, pues inventó la cienciología. Para que vean. Ajá, y que, Para que vean. esa es la historia que me contaron a mí. Ahora, yo no la he revisado, no puedo asegurarlo ni nada. Ajá. Pero, por ejemplo, hubo una religión que se hizo también recientemente en Australia. Me dijeron, un amigo estaba fascinado por esta religión. Yo por falta de tiempo no le investigué mucho, pero sí dije, oye, tiene mérito, ¿no? Era la religión de las personas que se ponen coladores de espagueti en la cabeza. Eso es cierto. Sí, es cierto. Y la busqué, en ese entonces ya existía el internet, ¿no? Me acordé de la película del Mel Gibson donde se ponen aquí el papel papel aluminio aluminio para que porque no viene les van a vean la venir. memoria. Ajá. Ajá, la mente. Pero no, este es Spaghetti Strainer People, una cosa así. Y están en Australia, quiero creer que es en Australia, no es Gran Bretaña. En Australia está la Orden de los Caballeros Jedi. También le hicieron religión. Entonces, Pero esa es filosofía, si Es es de los filosofía. caballeros Sí. Jedi, es sin filosofía. embargo, acuérdate que tú puedes irte ante los gobiernos e inscribirte como una religión, ¿no? Una religión organizada, juntas firmas y haces documentos. Digo, yo nunca he tratado ni de hacer ni un partido político ni una religión, pero tienen su proceso y te puedes inscribir y terminas creando una religión y pues ya. Y ahora lo que necesitas son adeptos, ¿no? Entonces, esas religiones nuevas, por ejemplo, a lo mejor probablemente ya no tengan sincretismo religioso como lo conocemos, Ajá. pero muchas otras religiones, las más antiguas, por ejemplo, el judaísmo, que es una religión muy antigua, el zoroastrianismo, que también es una religión muy antigua, pues ellas son las que han podido adquirir más fuentes alternas, antiguas, para incorporar, y pues el cristianismo, a través del catolicismo, pues fue el que agarró y todas las anteriores y las concretó, hizo este sincretismo, esta amalgama, y pues lo que nos tocó ver aquí en América fue un nuevo sincretismo. Hay otra muy interesante. ¿Cuál? La religión yoruba. Platícanos de la Buenísima, buenísima. Está, precisamente también se ha hecho muy exclusiva de los artistas. ¿En serio? Al menos de aquí de México, ¿no? Entonces, la religión yoruba cree mucho en la reencarnación. Ajá. ¿Sí? Y por eso ahorita que estaba mencionando de la sustitución, vamos a llamarle esto por esto, más o menos así está parecido, ¿no? Por ejemplo, la religión yoruba, o la santería que le llaman, ¿no? Es originaria de África. Ah, ok. De África, Haití. Viene de África y Llega a dónde América, llega. Haití. Ok. Haití, a Cuba, A que la Cuba. practican, ¿no? Entonces, Que hay mucho cubano aquí en México. Sí, pues en Veracruz también llegaron muchos Sí. cubanos. Sí. sí, pero muchos artistas se van a Cuba. Ujú, Se van a Cuba con los babalao. ujú. ¿Quiénes son los babalao?
son los sacerdotes o pastores de las iglesias, ¿no? Es la persona con mayor jerarquía para hacer los rituales. Sí. Es decir, si una persona quiere convertirse en santero, tiene que ser como tipo ritual bautizado y como dicen, le ponen a una deidad. Porque he escuchado yo que dicen, y por ejemplo, ¿qué santo a ti te protege, no? Ok. El máxima deidad o orisha que le llaman ahí, son los cubanos, son intermediarios entre la sociedad y sus dioses, ¿no? Okay. Entonces ellos tienen su propio divinidad, su propio Dios, pero las deidades son el Eguá, que es el máximo según esto, Changó, Changó, que significa rey del trueno, Yemayá, que es la diosa del mar, de la fertilidad. Okay. ¿Sí? Entonces ellos utilizan eso, ¿no? También, yo no sé por qué, la verdad, mencionan que es muy caro practicar, ¿no? Yo no entiendo por qué sea así, o también será negocio hasta cierta manera, ¿no? Porque Talina Fernández lo practicaba, dicen que ahora Dulce también, pero al final de cuentas, en la santería se trabaja con muertos. Okay. Y más o menos les estoy explicando esto porque ahora que pues yo practico Los Ángeles, con Los Ángeles, he tenido la oportunidad de conocer precisamente todas estas religiones y me meto de fondo y conozco personas que dicen, traigo una pulsera que representa a mi deidad, ¿no? A mi orisha. ¿No? Entonces, pero más que todo, se están refiriendo a los muertos. Ellos trabajan con los muertos. El favor se los hacen los muertos, ¿sí? Okay. Entonces, Nigromancia. Como que hasta cierto punto, cobran favores, ¿sí? Volvemos un poquito a la historia, como hacen esos rituales y algo tienes que entregar a cambio. ¿Sí? Okay. Así como mencionábamos de inicio que los aztecas sacrificaban, ¿no? Sí. Así igual los artistas, ¿no? Algo tienen, obviamente que no lo dicen precisamente porque van a ser juzgados. Claro. Sí, Oh, por claro el temor, es decir, a la sociedad, pero ellos, les digo, yo no entiendo por qué sea tan caro. Se han escuchado el toque de tambores. El toque de tambores es parte del ritual que hacen, ¿no? Hay un toque de tambores y todo. Pero Oye, se asemeja mucho con la brujería también. Muchos artistas la practican, pero también muchos políticos. Sí. O sea, mucha gente de poder, sí, sé que se va. Consultan a los babalaos. Exactamente. O sea, sí. Si quieres ir con alguien bien, pues tienes que ir con un babalao, que tenga esa jerarquía, ese poder y ese reconocimiento en la religión. Ajá. Que esté preparado, obviamente, que no sea un charlatán, porque aquí bululan los charlatanes en ese tipo de cosas. Claro. ¿no? Entonces, no cualquiera te va a colocar esa deidad. O sea, porque tienes que hacer un ritual, o sea. Y al final, que vuelvo a lo que siempre vuelvo yo. Fíjate, porque me acaba de surgir en la mente, por ejemplo, ahorita que es tan popular, sobre todo en México, la Santa Muerte. Por ejemplo, la Santa Muerte es una forma de sincretismo. Exacto. Y en Cuba, parte de la santería, aparte de la religión yoruba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Ajá, esa no la conozco. No la conocía. Es la Virgen de Cuba. Ok. O sea, también practican el cristianismo, pues, o sea, ajá. Y es que, ¿sabes qué? O sea, yo siempre en mi posición de, al final, es lo que tú crees. Totalmente.
Entonces, como yo te decía la otra vez en el otro podcast que estábamos platicando, que yo no sé por qué hay quienes se van y le entregan su alma, como dicen ahí, un artista o algo, a, a la oscuridad, al diablo, porque se la entregan. Y sí es cierto, y lo hacen, sí, es la misma que entregársela a Dios, porque es energía y es lo que tú crees. Si tú tienes esa fe en el diablo, pues tenle esa fe a Dios, que Dios es el creador de todo. Entonces, tenle la misma fe. Entonces, si le tienen fe a la santería, pueden tener fe, pues, a los ángeles, a un tótem, a un tótem, es fe, es lo que tú crees, sí, ¿no? Exacto. ¿Dónde está tu Dios? Yo siempre les digo, ¿no? O sea, porque, como les digo, yo fui juzgada de inicio cuando yo comencé en Amistad Cristiana. Y no, ¿cómo tú, siendo católica? ¿Cómo? ¿Qué es? Pues ahí es donde estoy bien, ahí es donde... Claro. Y todo, en ese diario caminar, Dios no se equivoca. Uh-huh. Y sus tiempos son perfectos. En mi caso, a mí me tenía que preparar de origen a conocer su palabra primero que nada, ¿no? Porque yo no voy a estar relacionada con los ángeles, que son creación de Él, claro, que son mensajeros de Él, sin conocerlo a Él, ¿verdad? Entonces, fíjese que ni la misma propia religión católica reconoce a los ángeles, reconoce nada más 3. Uh-huh. Sí. San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael. Nada más a esos 3 los reconocen. Uh-huh. Cuando hay Uriel, o sea, hay un montón. Zadkiel. De hecho, hay uno para cada semana, ¿no? O sea, estamos... Y según tengo entendido, cada uno tenemos 3 ángeles que nos acompañan. Bueno, no sé mucho de eso, pero por ahí tengo ahí a mis 3 ángeles, que me dieron una vez. No tenemos 3 ángeles. No. Sí, esto lo tenemos que dejar para otro programa. Los ángeles de Charlie. Los ángeles de Charlie. No, tenemos uno cuando nacemos, es el que te acompaña. El ángel de la guarda. Desde que naciste hasta que moriste. Es el ángel de la guarda. Uh-huh. Okay. Lo demás, tienes que pedirle permiso también a ellos para que puedan entrar en tu vida. Okay. No vamos a hablar de eso, bueno. No vamos a hablar de eso, eso lo vamos a dejar porque eso amerita un programa completo. Necesito un programa completo. Exactamente. Y les digo, esto se han vuelto muy, la práctica religiosa se ha vuelto muy redituable. Desafortunadamente muy redituable. Donde encajas mejor, como dicen, ¿no? O sea, hay personas que dicen, y en la práctica les digo, es que yo quería esto. A ver, digo, los milagros, Dios no es un microondas que vas a meterle la petición y ya va a salir el milagro. ¿Dónde está tu trabajar también como persona, no? Uh-huh. Y rendirte. Ahí está la clave. Uh-huh. Ahí está la clave, rendirte ante Dios y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo. Creas en lo que creas, en la religión que tú quieras. Menos brujerías, porque eso existe también. Uh-huh. El diablo también existe. Uh-huh. Y en mi práctica como angeloterapeuta, lo he vivido en carne propia. Uh-huh. En mis terapias, con personas que he atendido, ahí se me ha representado, ¿sí? Entonces, es algo muy delicado, o sea, que también debe tomar conciencia la gente de este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque quieren todo a lo fácil, ¿no? Uh-huh. Pues esto me dice, y voy con cualquier persona y me dice es que me va a decir lo que yo quiero oír. Uh-huh. Exacto. ¿Sí? Si vas conmigo, yo te voy a decir, tienes que poner a trabajar en ti, Adriana. Se va a tener que poner a trabajar en sus miedos, en sus inseguridades, para poder liberarte. Uh-huh. Tienes que vaciar tu copa, tu vaso, para que entre agua nueva a tu vida. Son oportunidades, ¿sí? Uh-huh. O sea,
creer en Dios es lo más importante. Cree en lo que tú quieras, pero, o sea, en lo que a ti te embone, está bien, ¿sí? Pero, como les digo, ninguna religión tiene la verdad absoluta, porque cada religión se rige por sus propias reglas. Y les digo eso también porque yo también soy muy curiosa. Y es la primera vez que lo digo aquí en público, porque yo también estaba sujeta, sí, ¿qué van a decir, no? O sea, sujeta al escrutinio público, porque católica, practicando el cristianismo, y que creen que en Tijuana, cuando estuve allá, me bauticé en la mormona. Y que Dios me perdone, pero yo lo hice por curiosidad. Dije, estoy en un mundo donde tengo que aprender de todo. Claro. Y mayormente en la cuestión espiritual, claro que yo no lo vi como una burla, ni mucho menos una afrenta, claro que no. Y que me llevó una grata sorpresa con los mormones, porque es muy parecido al cristianismo. Sí, sí es. Muy, muy similar. Okay. Sí, ellos tienen su domingo también, como aquí en el cristianismo, sí, pero otra forma de adorar y alabar a Dios. Pues ellos también de alguna forma tienen un tipo de sincretismo, porque agarran la Biblia cristiana, que es básicamente la primer mitad es la Torá judía, la segunda mitad pues es los evangelios, o sea, el Nuevo Testamento, y luego ya tienen el libro de Mormón, ¿no? Que es donde estriban las principales diferencias con el cristianismo tradicional. Exactamente. Y es padre, la verdad, conocer darte el permiso de conocer. Claro. Tener esa libertad de decir, pues sí, como dijiste tú, aquí no me siento bien, busco otra opción, ¿no? Donde yo me sienta a gusto. Yo en estos momentos tengo la libertad de decir, sí, me bautizaron en la iglesia católica, ¿puedo entrar a una iglesia católica? Yo no tengo la verdad absoluta, yo no me voy a pelear por estar hablando de la religión, claro que no, porque tu Dios es el mismo y mi Dios es el mismo, o sea, entonces alabamos y adoramos a un mismo Dios, tú en tu mundo y yo en el mío, punto, se acabó. Así es. Es como no tenemos por qué enfrascarnos en pláticas vanas, en pláticas sin conocimiento para empezar, porque somos muy dados a eso, ¿verdad? Estamos platicando algo que no sabemos, pues, que te lo impusieron nada más, porque en esta parte aquí de Sonora, ustedes saben, están los mayos y los yaquis, ¿no? Aquí es muy dado precisamente a esas prácticas. Ellos todavía tienen sincretismo. Existe ese sincretismo, pero curiosamente, como dicen, donde va Vicente va la gente. Porque está chistoso esto, pero es algo muy cierto. Y lo que les voy a comentar, una vez ahí en determinado pueblito, vamos a decir ahí en Guatabampo, les pregunta el sacerdote a los que adoran, llevan ese tipo de prácticas, ¿no? Y hacen rituales y muy padres cuando queman al santo, como dicen, en Semana Santa y todo eso, ¿no? Y les pregunta el sacerdote que sí, qué significaba lo que colgaban, porque ya ves que cargan cascabeles de víboras, sí, y todo, pero todo representa algo, obviamente, el simbolismo, los estandartes, qué significan, y yo le puedo preguntar a alguien ahí en Guatemala, no me va a saber qué decir, simplemente la diferencia entre estandarte y bandera, ¿no? Entonces, ahí traen plasmada su fe ellos, pues, ¿no? Pero hay unas personas que no conocen lo que traen puesto, pues. O sea, la practican, pero en realidad les preguntan, porque ahí tienen la iglesia católica, esa iglesita que está en ese pueblito, ahí ellos van y le rinden honores precisamente, no tanto a Dios, a la Virgen de Guadalupe.
Ajá. a la tierra, a la Exactamente, madre tierra, a la que es parte del Así. sincretismo también. Entonces, pero qué curioso, ¿no? O sea, como les digo, hay gente que se viste de esa manera tan tradicional, de acuerdo a las costumbres, ¿no? Entonces, y no saber qué infortunio, ¿no? Hasta cierto punto también. Como hay personas, obviamente, que llevan a cabo, literalmente, esa práctica de manera, con conocimiento de causa, Sí. más que todo, ¿no? Claro, pues es que se da igual, o sea, eso pasa ahí, pero también pasa en la religión En la religión. católica, o sea, que vas como borreguito siguiendo a todo el rebaño y haces pues las ceremonias que se hacen en la iglesia, porque Los así te lo rituales, impusieron sí. desde que naciste y es una costumbre y no sabes qué significa realmente o no interpretas, por ejemplo, puedes ir a la iglesia y puedes escuchar el sermón, El sermón. y estás así, ¿no? Escuchando y te pasó misa, porque luego se acaba la misa, bla, 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 nos despedimos, y bla, 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 se van y te dicen, ¿qué interpretaste del evangelio? Pues no sé, que iba De hecho, lo que sucede normalmente es que se lee un fragmento, ¿no? Del Sí. Nuevo Testamento y luego es el sacerdote, el padre, el que te Sí. dice qué es lo que debes de interpretar. Esa de es él. la diferencia Entonces, entre rezar y orar. Es Ahí está. ahí, y es las repeticiones. Rezar son las repeticiones. Pues. Se dicen, repite. Entonces, básicamente se te está diciendo qué es lo que debes de interpretar y qué es lo que debes de pensar, en lugar de que tú formes tu propio pensar. criterio, Por claro. eso, cuando fue la reforma luterana, por ejemplo, cuando se hicieron las reformas cristianas, sobre todo en Alemania, ¿no? Con Martín Lutero y Calvino, que vamos a sacar a la Biblia en su idioma local. O sea, si tú eras alemán y leías alemán, pues ¿por qué no puedes tener una Biblia en alemán? Porque tiene que estar en latín, ¿no? Porque de esa manera no la lees. Si tú no la lees, nunca la vas a poder interpretar y tú sacar tu propia conclusión. conclusión. No cuestionas, no Ajá. nada. Entonces se mantiene un poder de que yo soy el único que puede leer este lenguaje arcano, ¿no? Mágico, místico y musical. Y yo soy el único que puede interpretarlo también por lo mismo, y yo soy el único que te puede decir cómo funciona esta relación entre Dios y nosotros, y obviamente me necesitas a mí, necesitas a la iglesia para llegar a Dios. Ajá, ¿no? que como Entonces, intermediario. Exactamente. Exactamente. Entonces, de todas formas, por eso terminaba pasando eso en la misa. El sacerdote te daba su interpretación, tú tenías básicamente que aceptarla. Exacto. Y entonces no estás aprendiendo por cuenta propia, pero eso sucede en todas las religiones también. O sea, entre los judíos se lee la Torá y después se hace una interpretación por algún rabino, por algún sabio, y otra vez estás tomando su interpretación porque él es el sabio, ¿no? Y si te vas a otra religión, sucede exactamente lo mismo. Son realmente muy pocas en las que se te permitiría que tú llegues a una conclusión propia, y sin embargo todos lo podemos hacer. Los sacerdotes, los pastores son intermediarios meramente. Entonces a mí lo que no me gusta, tanto en la católica, en el cristianismo, en todo, en todas las religiones, que las personas ven como, ay, una deidad, al pastor, al sacerdote. Son personas con defectos y totalmente todo. pecadores, igual que nosotros. Exactamente. O sea, yo siempre digo, a ver, tú que tuviste la experiencia de tener un gimnasio, ¿quiénes iban a los gimnasios? Me incluyo. Pues los gordos, ¿verdad? Que queríamos bajar de peso y todo, queríamos transformarnos. Tú eras la instructora. A la iglesia, ¿quiénes van? Los pecadores. Pues sí, los pecadores. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, ¿no? Exactamente, Entonces dices tú, sí. pero también le damos la interpretación que queremos, porque si al final de cuentas no necesitas iglesia, Sí. no No. necesitas ir a hincarte, ir a autoflagelarte, porque Exacto. yo me asombro cuando he ido a México, las personas que yo estoy totalmente en desacuerdo, las personas que van hincadas a la Ay, basílica, sí, por autoflagelándose, Sí. dices tú, si Dios ya murió por nosotros,
que somos pecadores, que somos una porquería de seres humanos y dio la vida por nosotros. ¿Por qué tienes que hacer eso? No tienes que hacer eso. No. No, pero Entonces, pues es las creencias, ¿no? Sí. De las personas y la las ignorancia. prácticas y la ignorancia y la ignorancia. interpretación de ellos como individuos a ciertas rituales o ciertas manifestaciones de fe. Es su creencia, ¿no? Pero pues nosotros que vemos un poquito por acá y por allá, abrimos nuestra mente a nuevas formas de interpretar esto y creo que estamos de acuerdo de que es un solo Dios. Totalmente. Es un solo Dios. Y está en tu corazón. Está dentro de nosotros Está en tu mismos. corazón. Somos nuestro propio templo. Exactamente. Entonces, pero pues, como cada quien tiene su verdad. Sí. Cada cabeza es un cada mundo. cabeza es un mundo. Cada cabeza es una realidad Entonces, diferente. y ante esto de las religiones y las creencias, pues lo más importante es el respeto a lo que cada a la uno, libertad exactamente, de creencia, ¿no? El respeto, pero tanto de aquí para allá como de allá para acá. Y permitirnos, mientras vayamos en el camino del bien común, de la espiritualidad y eso, pues entonces el camino es bueno, sea cual sea el camino que hayan escogido, ¿no? Sí. Y como dice, el no leer, pues obviamente te hace sí. desconocer. Sí. Y ahí todo está plasmado en la Biblia. Por eso digo yo, o sea, no necesitas un templo a donde ir. Exacto. Ahí está la Biblia en San Marcos. Ahí te dice, San Marcos, te dice, ¿quieres orar? ¿Quieres platicar conmigo? Pues selecciona, como estamos seleccionando ¿cómo se dice? Esta parte de tu casa para hacer el en vivo. Así te dice Dios, haz tu propio espacio para mí. Y dirígete hacia mí, o sea, aquí estoy yo que te voy a escuchar. No necesitas un intermediario. No necesitas un templo. No, porque yo ya vivo en ti. Exacto, vivo en ti y platícalo con 2 o más personas y ahí voy a estar y siempre voy a estar contigo. Estés con alguien o no, Él está siempre en ti. Entonces, así es. Pues mientras lleguemos a estos acuerdos, pues entonces vamos bien, ¿verdad? Sí, pues es un tipo de sincretismo. Exactamente. Al final de cuentas. Y qué bárbaro, pues compartimos el mismo Dios. Parece que podríamos seguir platicando de esto toda la tarde y pues el tiempo se nos acaba. Pero la verdad es que bien interesante, no tiene fin. Esta plática no tiene fin. Y qué padre poder platicar de esto, de lo que creemos cada uno de nosotros. Que todavía tenemos la libertad de hacerlo. Que todavía tenemos la libertad. Que no estamos bajo una coacción, ¿no? Sí, no. Exacto. Entonces, pues qué bueno, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias placer, por venir. Estaba yo creo que apenas adentrándonos. Ya sé, y se nos acaba el tiempo. Pero prométenos que vas a volver porque de veras que hay mucho que platicar, tienes mucho que compartir. Por supuesto, ¿sí? Claro que sí. En mi camino espiritual, por supuesto que sí. Hay muchas cosas que precisamente yo cuando soy sobreviviente del COVID. Cuando yo estuve internada por 9 días, nunca de verdad había conocido tan de cerca la muerte. Cómo la vida se nos va en un hilo, ¿verdad? Entonces, pues yo al tercer día les comento. Según las escrituras. Pues casi, ¿eh? Pues yo tuve una revelación de mis ángeles que yo no iba a morir. Yo al tercer día yo estaba bien, afortunadamente, pero tuve que seguir bajo observación y digo, seguramente por la misión que me toca todavía, que todavía no ha terminado, aquí en la tierra, sigo viva, ¿no? Entonces, en realidad eso es lo importante, eso, ¿qué es lo que quiere Dios en nosotros, verdad? Que vivamos en congruencia. Así es. Y es lo más difícil, ¿no? Vivir en congruencia. O sea, a ver,
yo he tenido muchas pruebas, honestamente. A ver si es cierto, si, a ver, Nubiecita, si tanto dices que me quieres, ¿no? Y es cuando más pruebas se te ponen en el camino. Sí. Sí. Dices tú, ahora, ¿qué me toca aprender? Porque la vida es un constante aprendizaje. Exacto. Nunca vas a terminar de aprender así la religión, o sea, siempre. Entonces, pero siempre alzando la mirada a Dios, decir, Señor, cada día tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos por tener una vida, por tener un trabajo, por tener un sustento, un plato de comida. Claro. Y yo creo que eso es lo que nos invita a Dios, ¿no? Lejos de todo, ser mejores seres humanos. Así es. Ser mejores seres Amarlos humanos. unos a los otros. Y quizás dejar un poquito mejor el mundo de lo que lo encontramos. El ticúmula. Exactamente. Como digo yo, dejar huella, ¿no? Algo tengo que cumplir en esta tierra. Es mi última vida, ¿verdad? Ya porque pues también manejo eso de las vidas pasadas, digo yo. Bueno, creo que aprendí la lección. En eso consiste eso, ¿no? Las vidas pasadas. Brian Weiss, se lo recomiendo. Ay, está muy sí, buenísimo, ¿no? Buenísimo, me encanta. Sí, entonces siempre hay algo más. Un propósito de vida. Sí. Tenemos que tener un propósito de vida. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, yo por el momento ya quedé muy contento. Ok. Nubia de la red. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más para el público que nos está escuchando? Pues primero que nada que vean este podcast, ¿no? Yo lo voy a compartir en mis redes y que haya más de este tipo de eventos, ¿no? Eventos que como personas racionales, como personas hijas de Dios, porque todos somos hijos de Dios, aportemos algo al mundo, ¿verdad? Algo pequeño, positivo. Lo que sea, pero hay que aportar. Y sobre todo, predicar con el ejemplo. Exactamente. El otro día, les voy a comentar así en cortito, andaba en una tienda aquí y me dice cuando estaba pasando los artículos, y me dice una señora, primera persona que no ve lo que va a pagar. Y le digo yo, pues es que más o menos ya sé lo que voy a pagar, le digo. Y me dice, ¿usted es especial? Me dice, ¿sí? Y me dice, ¿por qué? Le digo, no, es que lo sentí en el pecho, me dijo. Y me preguntó sobre mi tatuaje del sello San Miguel Arcángel. Y le estaba explicando qué significaba y todo, quién como Dios y todo. Y luego me dice, y me salí tan contenta porque digo, ¿cómo sin querer nuestra luz, mi luz, me proyecta como ser humano? Así es. ¿Sí? Y no necesitamos de hacer alarde, ni mucho menos de conozco a los ángeles, porque también es otra corriente, de decir, es otro mundo, que no es un infinito. Esto de la cuestión de los ángeles y que mucha gente también ignora, ¿no? Entonces, y eso es lo que me ha permitido, como les digo, pues ser una persona de luz, estar en este camino espiritual y tratar de ser lo mejor siempre, ¿no? Pero desde el amor. Siempre. Desde el Siempre amor. desde el amor. Desde el Y amor. ahí es donde debe entrar la frase matona. La frase matona. ¿Cuál? Que dice, el conocimiento como el amor crece cuando se comparte. Así. Sí. Entonces nos frase amamos. matona. Así. Compartimos conocimientos. Qué padre, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Y dinos, mira, si las personas que nos están escuchando te quieren localizar, se quieren poner en contacto contigo, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Fíjate que prácticamente ahorita estoy en stand-by en la cuestión de consultas. Ok. Porque pues mi trabajo, ¿no? Así es muy, Sí. Demandante. muy demandante. Tengo un horario de 9 a 6 de la tarde. Radico en otra ciudad. Yo aquí en Hermosillo pues tengo mi propio salón de ángeles y todo. Y aquí consultaba antes. Ahorita no puedo, lo único que puedo hacer es en vivo, ¿no? Okay. Y personas muy allegadas
pero con todo gusto comparto mi número de teléfono por si una persona está interesada en este... Claro. en- Que nos escriban, Ajá. y le damos tu Sí. número de teléfono Sí. para que se comuniquen contigo. Sí, las y personas que estén está interesadas. mis redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook también, ¿no? ¿Y Para cómo estás en Instagram y Facebook? Nubia de la Red. Nubia de la Red. Ok. Nubia de la Red, Así ahí, te encuentran. ahí van a ver mi historial, Ujú. que también tengo de los en vivos que he Así dado. es. Entonces, todo esto es muy padre, la Ujú. verdad, estar compartiendo, qué grato de verdad, y Sí. les agradezco muchísimo. Sí. Estamos en la Exacto. misma onda, ¿no? Exactamente. Pues Dios los abordan hace y los- ellos se juntan, dicen. No, y abordan muy buenos temas porque he Mm. escuchado algunos de las heridas me gustaron, Ujú. que ustedes charlaron ahí, compartieron y siempre, como les digo, es crecer. Así La es. vida también se nos va y así es que vivir el momento, vivirlo con dignidad, vivirlo con respeto, Con amor. amándose Y y, con amor. respetándose a uno mismo. Así es, Así es. así es. Y pues bueno, con esto terminamos aquí en el podcast de Mi Diario Caminar con Nubia de la Red, Muchísimas gracias. Gracias. angeloterapeuta Y y reikista. Máster reikista. en Reiki. Y máster en Reiki, Diego, y yo soy Adriana Enríquez. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en YouTube y en Spotify como Mi Diario Caminar. Y dennos like, por favor, y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias y ahí nos vemos. Estamos pendientes Bendiciones. todavía.